Tiene una licenciatura en Física en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, una maestría también en Física en el CIMBESTAB México, un doctorado en el Instituto de Max Planck en Alemania, también en Física, varios artículos, alumnos graduados y distinciones. Actualmente es Sistema Nacional Investigador. Bueno, pues, sin más, adelante. Se alimentaba de la misma manera como se alimentaban los otros animales, se protegía de las inclemencias del tiempo, en el mejor de los casos con algún tipo de cabaña que hacía con ramas o cosas por el estilo, pero era completamente ecológico. Cuando descubre el fuego, entonces empieza realmente ya a modificar su medio ambiente. Empieza a darse dos cosas que no tenía. Uno, calor en el invierno o calor en las noches, y además la enorme posibilidad de poder modificar su entorno. No sé si ustedes se han preguntado qué cosa es el fuego. ¿Qué cosa es el fuego? Si ustedes tienen una definición de fuego que buscan en diccionarios, ustedes se van a encontrar con que el fuego es una oxidación rápida, ¿sí?, de un material en un proceso químico conocido como combustión, que lo primero que hace es liberar gran cantidad de calor, luz y algunos productos de reacción. Pero también pueden ustedes encontrar en la wiki que dice: si un fuego es lo suficientemente caliente, puede ionizar los componentes gaseosos y se convierte entonces en un plasma. En realidad, el fuego es un plasma. ¿Qué es lo que produce la llama? Bueno, pues una reacción exotérmica, por ejemplo la combustión. Aquí tenemos el caso de una vela. En la vela lo que estamos consumiendo es la cera o la parafina. Ustedes pueden ver la cera aquí, ¿no, verdad? ¿La pueden ver aquí? Tampoco. ¿Y la pueden ver ustedes aquí? ¿Ahí sí la pueden ver? ¿Qué es lo que ustedes están realmente viendo aquí? ¿Mandé? ¿Humo? No. El humo en el mejor de los casos lo verían aquí arriba. ¿Ok? Aquí justamente lo que ustedes están viendo es únicamente luz. La cera realmente no la llegan a percibir. En este punto está realmente subiendo como una lámina líquida muy delgada. Aquí empieza a vaporizarse, empieza algo de combustión, pero realmente ustedes básicamente lo que ven es la parte luminosa de la llama. Como habíamos visto, la llama puede darse por una reacción exotérmica, como por ejemplo combustión, quema de cera, gas natural o etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, si nosotros quemamos carbón, dependiendo del tipo de combustión que nosotros hagamos, podemos tener entre 750 y 1200 grados centígrados. Esto principalmente va a depender de la cantidad de oxígeno que nosotros le demos. Si le damos suficiente cantidad de oxígeno, alcanzaremos las temperaturas más altas. Si tenemos metano, que es gas natural, podemos alcanzar temperaturas hasta de 1500. Propano, que es con lo que ahora sí que el plomero llega a sus casas y suelda todas las tuberías de cobre. Él tiene justamente una antorcha de propano y él puede alcanzar temperaturas hasta el orden de 1700 grados centígrados. Sin embargo, existen la quema de otras sustancias como por ejemplo magnesio, que pueden alcanzar temperaturas muy superiores. Si ustedes queman magnesio pueden alcanzar temperaturas hasta el orden de 2300. El mechero Bunsen de laboratorio, que lo conocen bastante bien, puede alcanzar temperaturas hasta de 1600. Si ustedes queman hidrógeno en la mejor combinación posible, pueden llegar a alcanzar 2000 grados centígrados. Oxiacetileno, que es con lo que se hace soldadura, se llega a alcanzar 3300. La llama más caliente reportada es la quema de dicianoacetileno, que es este compuesto químico, en oxígeno puro, y llega a alcanzar cerca de 4990 o 5000 grados centígrados. ¿Por qué es tan importante la temperatura de la llama? ¿Qué nos dice la temperatura de la llama? La temperatura de la llama es importante simplemente porque la manera como nosotros vamos a aprovechar las energías provenientes de la combustión va a ser esencialmente con generadores eléctricos. Modernamente la manera en que consumimos, distribuimos y aplicamos la energía es en un 30, 40 o 60%, dependiendo del tipo de industria,
en forma de energía eléctrica. A nivel doméstico, utilizamos básicamente dos fuentes de energía, la energía eléctrica y directamente el gas propano. Entonces, para la producción de energía eléctrica, lo que nosotros hacemos es quemar algún gas o quemar algún combustible y hacemos funcionar una turbina. Después, con el movimiento de la turbina, producimos energía eléctrica con el generador. Independientemente de la tecnología, ¿sí? Esta de acá es la manera como nosotros producimos la energía que distribuimos y que consumimos masivamente. Y la eficiencia máxima de ese proceso, la mayor eficiencia que podemos alcanzar, está dictada por el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot simplemente es dos conjuntos de isotermas y adiabáticas. Es un ciclo ideal. Solamente se puede alcanzar este ciclo con lo que se llama en termodinámica un proceso cuasi estático, es decir, tan lento, que no hay pérdidas y por lo tanto tampoco hay casi potencia, ¿no? Pero es la única manera de alcanzar las altas eficiencias del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene su eficiencia definida por la temperatura del medio ambiente, la temperatura del refrigerador y la temperatura más alta que se puede alcanzar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una máquina que funciona quemando gas propano o gas natural, entonces la temperatura máxima de combustión nos fijará esta temperatura y esta temperatura la fijará la temperatura del refrigerante, que típicamente es el medio ambiente. Y supongamos que tenemos la tecnología para poder utilizar toda la energía calorífica que genera, entonces tendríamos en principio una temperatura de combustión de 5260 Kelvin y una eficiencia teórica máxima del 94%. Entonces, hasta el momento, una de las principales fuentes de energía que seguimos utilizando son energías que se obtienen por la combustión de algún así llamado combustible. ¿De dónde se puede sacar más energía? Digamos que ahora se acabara todo el carbón, el gas natural, la biomasa, el petróleo. ¿De dónde más podemos llegar a sacar energía? Solo de la quema, o sea, tenemos que buscar entonces ahora algún nuevo material para poder quemar. Existen descubrimientos que se dieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que cambiaron mucho el panorama. Aquí tienen ustedes una imagen de un tubo de Krug, con el cual se hicieron varios descubrimientos de los así llamados rayos catódicos y después de los rayos canales. Y básicamente es el descubrimiento del electrón y con eso simplemente se echa por tierra la teoría del átomo. El átomo ya no es más el átomo. ¿Ok? Y después de esto, entonces, viene también el tratar de entender algunas otras cosas que se habían visto 1 o 2 años antes, como la radioactividad. Todo esto trajo consigo mucha investigación para tratar de entender estos fenómenos que se supo desde el principio ya son subatómicos, ¿no? Entonces, se descubre la radioactividad en 1896. El primer evento de fusión nuclear se descubre en 1917 con esta reacción. La descubre el propio Rutherford. Sin embargo, es recién hasta el año 1938 que se descubre lo que es la fisión nuclear. ¿Por qué es importante esto? Al principio, todo era simplemente un afán de los científicos de tratar de entender el mundo. Aquí no existía realmente ningún interés de un aprovechamiento de todo esto, independientemente de que cuando Röntgen se topa con los rayos X le encuentra rápidamente un aprovechamiento. Toda esta investigación de lo que es el átomo, de las partículas subatómicas, no tenía otro objeto más que entender la materia. Sin embargo, con la fisión se descubre que en los eventos de fisión hay una enorme liberación de energía. Entonces, esto se puede utilizar para tener una enorme ganancia de energía. Posteriormente, en los años 50 y 60, se perfecciona la teoría, lo que se llama el modelo del núcleo, y entonces se ve que efectivamente el núcleo atómico puede llegar a ser desestabilizado
y el núcleo atómico se puede llegar simplemente a fisionar a partir. Como ustedes ya saben, una de las reacciones que más se utiliza de fisión para el aprovechamiento de energía es justamente, ¿sí?, la fisión del isótopo 235 del uranio. Al isótopo 235 del uranio se le tiene que enviar un neutrón para que se desestabilice y después de un tiempo simplemente se parta en dos núcleos más o menos iguales, pero con una enorme liberación de energía y además algunos otros subproductos. Fíjense que para el aprovechamiento de cualquier fuente de energía, ustedes tienen que darle alguna energía inicial. En el caso del fuego, el fuego no se enciende, ¿sí?, así nomás. Ustedes no tienen una leña y la leña sola prende fuego. Ustedes necesitan primero llegar con un cerillo o con las chispas del pedernal para poder encender el fuego. Tan pronto se empezaron a estudiar estos fenómenos y se vio la enorme generación de energía de los eventos de fisión, entonces se empezó a calcular cuánta energía se podía llegar a obtener de los eventos de fisión. Ya para ese entonces, básicamente el carbón era la moneda de cambio de energía. Entonces, el carbón era lo que decía, bueno, cuánta energía se necesitaba para tal planta eléctrica y demás. Y se crea lo que se llama el equivalente en carbón. Entonces, durante mucho tiempo, lo que es la tonelada de carbón fue realmente la medida de energía. Si nosotros hacemos una fisión completa de 1 kilogramo de este isótopo uranio 235, entonces vamos a producir esta cantidad de miles de millones de calorías, lo que corresponde a 2.7 millones de kilogramos de carbón. ¿Sí? Esa es realmente la relación. Estamos hablando que 1 kilogramo de uranio 235 tiene la misma capacidad térmica que 2.7 millones de kilogramos de carbón. Esa es una de las razones por las cuales efectivamente esta fuente tiene una mayor densidad de energía. Entonces, cuando ya se nos acaben todas las cosas que podemos quemar, podemos entonces ir a otro tipo de cosas que nos permitan efectivamente obtener también una enorme cantidad de calor, ¿no?, como por ejemplo en el caso de uranio. ¿Cómo aprovecharemos la energía de fusión? Cuando finalmente el tokamak esté funcionando, cuando finalmente el tokamak esté teniendo producción de energía positiva. Entonces, este acá es un diagrama esquemático de cómo va a funcionar eso. Tendremos un plasma de deuterio tritio, alrededor tenemos una camisa de litio, que es la que va a recoger realmente todo el calor, y tendremos un intercambiador de calor, y este intercambiador de calor básicamente lo que hará es efectivamente mover una turbina de vapor de agua y generar energía eléctrica, y eso será lo que finalmente consumamos. De nuevo entonces vamos a estar sujetos nosotros a las eficiencias del ciclo de Carnot, que para turbinas de vapor con la tecnología existente no puede llegar a ser más del 66%. ¿Ok? ¿Y qué siguió de los descubrimientos subatómicos? Del 36, 38 que se descubre la fisión, se producen los reactores de fisión, después se empieza a trabajar en los reactores de fusión y no hay nuevos descubrimientos subatómicos. Se encontraron que existían cosas llamadas muones, ¿no? Al principio nos dijeron que existía el átomo, después por ahí Thomson encontró que existía el electrón. Resulta que no existe nadie que sea el descubridor del protón, pero resulta que sí hay alguien que es el descubridor del neutrón. Entonces finalmente el núcleo quedó dividido en protón-neutrón. Aparentemente no tenía mayores partículas subatómicas. Sin embargo, a la hora que se empieza a seguir esta línea de investigación de partículas elementales, se encuentra que efectivamente existen montones de subpartículas y montones de partículas, ¿no? Existen muones de diferentes tipos y después existen también muchos tipos de leptones y de bariones. Entonces, hemos visto que desde que se descubrió la fisión, se encontró que se podía aprovechar esa como una fuente de energía. Después, por lo mismo que ya se aprovechó la fisión, alguien descubrió la manera de utilizar la fusión como una fuente de energía.
¿Y qué hay de todas estas otras partículas subatómicas en reacciones nucleares o reacciones de partículas elementales? Se pueden utilizar para la generación de energía. De todo lo que estuve revisando, aparentemente no hay nadie que se haya puesto realmente la tarea de ver en cuáles de estas reacciones uno podría ganar energía. Yo creo que la razón a lo mejor es muy sencilla, porque si la fusión nuclear todavía no es una fuente cotidiana de energía, entonces no tiene caso realmente preocuparse por reacciones con otro tipo de partículas que requerirían que la energía inicial fuera todavía mucho mayor.